La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Aquella mañana de primavera, el sol apenas asomaba entre los edificios coloniales de Sevilla, pintando la ciudad con destellos dorados. Me ajusté la bufanda ligera mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, respirando el aroma embriagador de azahar que flotaba en el aire. Como cada semana, me dirigía a la Casa del Sabor, un pequeño taller de repostería artesanal escondido en un rincón de la ciudad donde solía escapar de la rutina. «Bienvenidos a nuestro curso de pastelería francesa», exclamó María, la chef y anfitriona del curso, con una energía contagiosa. Observé a mi alrededor y, como de costumbre, la mayoría de los participantes eran parejas. Suspiré, acostumbrada ya a esa sensación de estar fuera de lugar. Me coloqué en una estación vacía junto a la ventana, organizando los ingredientes con un perfeccionismo innecesario. Entonces la puerta se abrió y ella entró, alta, de cabello oscuro y algo desordenado, con una cámara colgada del cuello y la mirada curiosa de alguien que ve el mundo con otros ojos. Su energía llenó el espacio sin esfuerzo, como si llevara la primavera consigo. «Disculpen la tardanza», dijo, un poco agitada. Me quedé atrapada en la belleza de la luz matinal sobre el río Guadalquivir. María la guió hasta la única estación libre, justo a mi lado. «Soy Elena», susurró, ofreciéndome una mano con un ligero rastro de harina. «Jessica Antonia», respondí sintiendo un leve cosquilleo en la piel cuando nuestras manos se tocaron. La clase comenzó y, entre risas y torpeza, intentamos replicar una receta de eclairs. En un momento, ambas alcanzamos la botella de extracto de vainilla al mismo tiempo. Nuestros dedos se rozaron y el contacto, por breve que fuera, dejó un extraño calor en mi pecho. «Tú primero», dijo Elena con una sonrisa ladeada, esa que hacía que los bordes de sus ojos brillaran con pequeños pliegues. Con cada movimiento, su entusiasmo era palpable. Me contó sobre su trabajo como fotógrafa de viajes, sobre cómo perseguía la luz perfecta en cada rincón del mundo. A cambio, le hablé de mi amor por Sevilla, de los secretos que había descubierto siendo guía turística en la ciudad. Las horas pasaron volando. Al final de la clase, nuestros eclairs eran un desastre, desbordados de crema pastelera y nada parecidos a los de la demostración. Pero eso no importaba, porque nos quedamos hasta el último momento, recogiendo la mesa con una lentitud deliberada, como si ninguna quisiera ser la primera en marcharse. «La próxima semana habrá un curso de macarons», dijo Elena, echándose la cámara al hombro. «¿Te animas?» Mi respuesta fue inmediata, sin siquiera pensarlo. «Definitivamente». Cuando caminé de regreso a casa, sentí el aire de primavera diferente, más ligero, más prometedor, y, sin darme cuenta, sonreí. No lo sabía en ese momento, pero ese día no solo había aprendido a hacer eclairs, había encontrado algo que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una sensación de expectativa que no podía ignorar. Me descubrí a mí misma contando las horas para volver a la Casa del Sabor, imaginando la posibilidad de volver a ver a Elena, de escuchar su voz llena de pasión cuando hablaba de su fotografía. El jueves llegó demasiado lento, y cuando finalmente entré al taller, sentí mi corazón latir un poco más rápido al verla ya instalada en su estación de trabajo, con el cabello recogido en un moño desordenado y un paquete de vainas de vainilla en la mesa. «Traje refuerzos», dijo con una sonrisa traviesa, levantando las vainas. «Esta vez vamos a hacerlo bien». María anunció que haríamos macarons, esos pequeños pasteles franceses que incluso los chefs experimentados temían. Hubo un murmullo de nerviosismo entre los participantes,
pero yo solo podía concentrarme en la cercanía de Elena, en la forma en que su brazo rozaba el mío cada vez que se movía. «Acepto el reto», susurró ella, con una determinación que hizo que me estremeciera. Nuestro primer intento fue un desastre absoluto. Las cáscaras de los macarons salieron agrietadas, sin esa textura lisa y delicada que deberían tener. Elena, sin embargo, no parecía desanimada. En lugar de frustrarse, sacó su cámara y tomó una foto de nuestro fracaso. «Esto es para la posteridad», bromeó. «Prefiero no dejar evidencia». Reí, intentando ocultar el calor en mis mejillas. Decidimos quedarnos después de la clase para seguir practicando. María nos dejó usar la cocina mientras recogía las cosas y nos deseó suerte con una sonrisa cómplice. Esta vez, cuando intenté mostrarle cómo doblar la mezcla de merengue y almendra de manera correcta, me acerqué más de la cuenta. Pude oler su perfume, algo cítrico y fresco, y por un momento olvidé cómo hablar. «Así», murmuré, mis manos sobre las suyas mientras guiaba el movimiento. Ella no se apartó. Al contrario, se giró ligeramente hacia mí y, por un segundo que pareció eterno, sus ojos verdes se encontraron con los míos. «Jessica», susurró. Antes de que pudiera responder, el temporizador del horno sonó, rompiendo la tensión. Nos apartamos de golpe, riéndonos nerviosamente como si fuéramos dos adolescentes en medio de un secreto compartido. Cuando finalmente logramos hacer un lote decente de macarons, ya era de noche. Elena empacó algunos en una caja y, mientras guardábamos el resto, se volvió hacia mí con una sonrisa encantadora. «Deberíamos celebrar esto. Hay un café pequeño cerca del río donde sirven el mejor chocolate caliente de Sevilla». No pude decir que no. Caminamos juntas por las calles iluminadas de la ciudad, con las luces reflejándose en los adoquines mojados. El café estaba casi vacío cuando llegamos, con un ambiente acogedor que nos envolvió de inmediato. Nos sentamos en un rincón junto a una ventana, observando a la gente pasar mientras compartíamos los macarons y una taza de chocolate caliente, espeso y aromático. «No están tan mal después de todo», comentó Elena, tomando un bocado. «No serán perfectos, pero tienen carácter», respondí, observando cómo se relamía un poco de crema de la comisura de los labios. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños. Ella me contó sobre sus viajes, sobre cómo había recorrido Marruecos y dormido bajo las estrellas en el desierto. Yo le hablé sobre los rincones secretos de Sevilla, esos lugares que solo los verdaderos amantes de la ciudad conocían. Cerca de la medianoche, cuando el café ya estaba cerrando, salimos de nuevo a las calles silenciosas. Elena caminó a mi lado, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el reflejo de la luna sobre el Guadalquivir. «Voy a hacer una sesión de fotos este fin de semana», dijo de repente. «Estoy buscando nuevos ángulos de la ciudad. Tal vez podrías ser mi modelo». Me reí, nerviosa. «No soy exactamente material de modelo. No busco una modelo perfecta», respondió con seriedad. «Busco a alguien que ame esta ciudad tanto como yo la veo a través de mi lente». Su sinceridad me dejó sin palabras. «Entonces, supongo que sí», logré decir. Ella sonrió, y por un momento sentí que el mundo se volvía un poco más brillante. Mientras caminaba a casa esa noche, con el eco de su voz aún resonando en mi mente, supe que algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero sabía que quería averiguarlo. El sábado por la mañana, el sol se filtraba a través de los balcones adornados con bugambillas mientras caminaba hacia el punto de encuentro con Elena. Nos habíamos citado en el barrio de Santa Cruz, una de las zonas más antiguas de Sevilla, llena de callejones estrechos,
patios escondidos y sombras danzantes bajo la luz matinal. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con su cámara colgada al cuello y un café en la mano. Puntual, comentó con una sonrisa, ofreciéndome un vaso de café que había comprado para mí. Intento impresionar a la fotógrafa, bromeé, aunque la verdad era que mi corazón latía más rápido de lo normal. Caminamos por las calles adoquinadas mientras ella ajustaba la cámara, buscando la luz perfecta. Me pedía que me detuviera en ciertos lugares, que girara un poco el rostro, que mirara hacia el cielo o hacia el reflejo de los edificios en los charcos de lluvia de la noche anterior. «No tienes que posar», me dijo en un momento, bajando la cámara para mirarme directamente. «Solo quiero capturar cómo ves la ciudad». Sus palabras me dejaron sin habla. Seguimos explorando hasta llegar a un pequeño mirador escondido, donde el Guadalquivir brillaba bajo el sol de media mañana. Elena se detuvo junto a mí y, en lugar de enfocar la cámara en el paisaje, la apuntó hacia mí. «Este es el momento perfecto», murmuró. «¿Para qué? Para capturar cómo se ve alguien cuando está exactamente donde quiere estar». Su voz tenía un matiz suave, casi íntimo, y sentí mi pecho apretarse de una manera nueva y desconocida. Sin pensarlo, bajé la mirada y sonreí, y en ese instante escuché el sonido del obturador. La sesión de fotos se convirtió en algo más que un simple encuentro. Después de recorrer la ciudad, terminamos en una cafetería bohemia donde pasamos horas revisando las imágenes en su laptop. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia mí. La fotografía mostraba mi reflejo en un escaparate, con la luz del sol iluminando mi rostro de manera casi etérea. «Es impresionante», susurré. «Eres impresionante», corrigió ella, mirándome con una intensidad que me hizo apartar la vista, demasiado abrumada para sostenerle la mirada. Salimos de la cafetería cuando el sol comenzaba a descender. Sevilla, con su cielo teñido de naranja y rosa, parecía contener su respiración en aquel momento. Caminamos en silencio hasta el río, donde el agua reflejaba los últimos destellos de luz del día. Elena sacó su cámara una vez más y apuntó hacia mí. «No me digas que aún quieres tomar más fotos», reí, intentando desviar la incomodidad que sentía por la manera en que me miraba. «No», respondió sin bajar la cámara. «Quiero recordar este momento, la forma en que lo dijo, la forma en que la luz dorada se reflejaba en sus ojos, hizo que me faltara el aire. Fue entonces cuando me di cuenta. No era solo admiración, no era solo amistad, era algo más, y me aterrorizó». Los días siguientes fueron una confusión de pensamientos y emociones contradictorias. Seguí con mis recorridos turísticos, pero mi mente estaba en otra parte. Cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado con el eco de la risa de Elena, con el recuerdo de la manera en que sus dedos rozaron los míos cuando me mostró una foto en su pantalla. Intenté racionalizarlo. Quizás era solo la emoción del momento. Quizás era la magia de Sevilla y su atmósfera envolvente. Pero, en lo más profundo de mí, sabía que no era así. La siguiente vez que la vi fue en la Feria del Libro. Había mencionado que trabajaba en un proyecto documental sobre escritores emergentes y me invitó a acompañarla. «No tienes que hacer nada», me dijo, «solo estar allí y disfrutarlo». Pero estar junto a Elena no era algo que pudiera hacer con facilidad. No cuando cada mirada suya parecía contener algo más de lo que podía entender. Entre los puestos de libros y las luces cálidas de la feria, la observé mientras tomaba fotos de los autores, de los lectores absortos en sus historias, de los niños correteando entre los estantes. Y en un momento de distracción, me tomó una foto sin que me diera cuenta. «¿Qué haces?»,
protesté cuando escuché el sonido de la cámara. Capturo momentos auténticos, respondió con una sonrisa. Y este es uno de ellos. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero en ese instante, sin pensar, acerqué mi mano y toqué suavemente la pantalla de su cámara, donde mi imagen estaba reflejada. A veces me pregunto si realmente soy yo la que ves a través del lente, murmuré. Elena dejó la cámara a un lado y me miró con seriedad. No te he mostrado todas las fotos que he tomado de ti, dijo en voz baja, porque hay algunas que ni siquiera sé cómo describir. Mi respiración se volvió más superficial. ¿Por qué? Ella tragó saliva, como si estuviera tomando una decisión interna. Porque en ellas veo algo que no sé si estás lista para aceptar. Un silencio denso se formó entre nosotras, lleno de palabras no dichas y sentimientos no confesados. Y en ese momento supe que estaba parada en el borde de algo importante, algo que podría cambiarlo todo. El aire cálido de la primavera sevillana se sentía denso mientras caminaba hacia el lugar donde había acordado encontrarme con Elena. Había pasado una semana desde la Feria del Libro, desde aquella conversación cargada de emociones que había dejado mi mente en un torbellino. Llegué a la Alameda de Hércules, un espacio abierto lleno de vida y colores, donde los mercados de fin de semana atraían a locales y turistas por igual. Elena estaba allí, agachada, ajustando su lente mientras fotografiaba una vieja bicicleta apoyada contra una pared cubierta de grafitis. «Llegas justo a tiempo», dijo sin mirarme, enfocada en su trabajo. «Necesito tu ayuda». «¿Con qué?», me señaló hacia un pequeño puesto de flores al otro lado de la plaza. «Ve a elegir un ramo, el que más te guste». La petición me tomó por sorpresa, pero obedecí, caminando entre la multitud hacia el puesto. Después de mirar por unos minutos, elegí un ramo de margaritas blancas, simples pero hermosas en su delicadeza. Cuando regresé, Elena ya tenía su cámara preparada. «Perfecto. Ahora quédate allí, junto a esa columna». Me colocó con cuidado, moviéndome un poco a la izquierda o pidiéndome que levantara el ramo a cierta altura. Pero no era solo la cámara lo que me hacía sentir su atención, era la forma en que me miraba, como si estuviera viendo algo más allá de lo que yo misma podía percibir. «Listo», dijo finalmente, bajando la cámara y mirándome con una sonrisa suave. «¿Eso es todo?», pregunté, intentando ocultar el nerviosismo que sentía cada vez que estábamos tan cerca. Elena negó con la cabeza, guardando la cámara en su bolsa. «No, aún falta algo más». Antes de que pudiera preguntar, sacó un pequeño cuaderno de su mochila. La cubierta estaba desgastada, con marcas de uso que hablaban de años de historias escritas en sus páginas. «Esto es para ti», dijo ofreciéndomelo. Lo tomé con cuidado, como si el objeto fuera demasiado frágil. «¿Qué es?» «Mi diario de viaje. Bueno, una parte de él. Son mis notas sobre Sevilla, sobre cómo la veo, cómo la siento y sobre ti». Mis ojos se abrieron de par en par mientras sus palabras resonaban en mi mente. «¿Sobre mí?». Elena asintió, y por primera vez parecía nerviosa. «Tienes razón cuando dices que lo que veo a través del lente no siempre es lo mismo que ven los demás. Pero contigo veo algo que ni siquiera las palabras pueden capturar del todo». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Abrí el cuaderno y comencé a pasar las páginas, viendo bocetos, notas rápidas y pequeñas fotografías pegadas entre los textos. Cada una de ellas estaba acompañada de descripciones meticulosas, como si intentara capturar no solo la imagen, sino la esencia misma del momento. «No tienes que decir nada ahora», continuó Elena con la voz más baja. «Solo quería que lo supieras».
Los días siguientes estuve sumida en una mezcla de emociones. Cada página de aquel diario parecía un pedazo de su alma, una ventana hacia cómo veía el mundo y a mí. Había algo abrumadoramente íntimo en leerlo, en sentir la vulnerabilidad que implicaba compartir algo tan personal. Finalmente decidí llamarla. Nos encontramos en un pequeño café escondido entre los callejones de Triana, un lugar tranquilo que parecía hecho para conversaciones importantes. Cuando llegué, Elena ya estaba allí, con una taza de café frente a ella y el cuaderno cerrado sobre la mesa. ¿Lo leíste?, preguntó sin rodeos. Asentí tomando asiento frente a ella. Es increíble. No sé cómo logras ver tanto en cosas que yo daría por sentado. Elena se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con algo que reconocí como esperanza. No es difícil cuando encuentras algo o alguien que te inspira. Su sinceridad era desarmante y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Yo no estoy acostumbrada a esto, admití jugando con el borde de mi taza. A que alguien me mire de esa manera. Elena extendió su mano, cubriendo la mía con un toque suave pero firme. No tienes que acostumbrarte, solo quiero que sepas que estoy aquí. Sin prisa, sin expectativas. Sus palabras, simples pero llenas de significado, rompieron las barreras que había construido alrededor de mí misma. Gracias, susurré, y aunque no lo dije en voz alta, sabía que esa era la primera vez que realmente me sentía vista. Los días se convirtieron en semanas, y mi relación con Elena dejó de ser algo que intentaba entender y pasó a ser algo que simplemente vivía. Había una facilidad en estar con ella, una sensación de plenitud que hacía que todo lo demás pareciera más claro, más brillante. Un día, mientras paseábamos por Plaza de España, Elena se detuvo de repente. «Quiero mostrarte algo», dijo, tomando mi mano con decisión. Me llevó a un pequeño estudio que había alquilado en Triana, un espacio inundado de luz natural, con paredes blancas salpicadas de fotografías y esquemas de proyectos. En el centro del estudio había una mesa cubierta de papeles, lentes y un cuaderno grande de tapas negras. «¿Qué es todo esto?», pregunté maravillada. «Es nuestro proyecto», respondió con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Quiero crear una serie fotográfica sobre Sevilla, pero no solo sobre sus monumentos. Quiero capturar su esencia, su historia, y tú eres una parte esencial de eso». Mi corazón se aceleró. «¿Yo?», Elena asintió, acercándose para tomar mis manos. «Jessica, tú conoces esta ciudad de una manera que nadie más lo hace. Tus historias, tus recorridos. Quiero que lo que hacemos juntas sea un reflejo de cómo vemos Sevilla, de cómo nos vemos a nosotras mismas». Sus palabras me dejaron sin aliento. Por primera vez, sentí que alguien no solo veía quién era, sino también quién podía llegar a ser. Todo parecía ir bien hasta que la vida decidió ponernos a prueba. Una tarde, mientras guiaba uno de mis recorridos por el barrio de Santa Cruz, noté a un hombre al fondo del grupo. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no le di importancia hasta que, al finalizar el recorrido, se acercó a mí. «Jessica, ¿puedo hablar contigo?», dijo con un tono que inmediatamente me puso en alerta. Era Luis, uno de los antiguos empleados de la agencia de turismo donde había trabajado antes de renunciar. «Claro, dime». Luis bajó la voz y miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie lo escuchara. «Tu antigua empresa... Bueno, están diciendo cosas sobre ti y sobre tu relación con esa fotógrafa. Dicen que estás desprestigiando el sector con tus elecciones personales». Mis manos temblaron al escuchar sus palabras. A pesar de todo lo que había construido con Elena,
La idea de que alguien usara mi relación como arma para desacreditarme me llenó de miedo. Gracias por decírmelo, respondí, intentando mantener la calma. Esa noche le conté a Elena lo que había sucedido. Su reacción fue inmediata, rabia y preocupación. No pueden hacerte esto, dijo, mientras caminaba de un lado a otro en su pequeño estudio. No pueden usar tu vida personal para destruir tu carrera. No es tan simple, murmuré con la cabeza baja. Siempre habrá gente que no acepte lo que somos. Elena se detuvo y me tomó de los hombros. No vamos a dejar que nos intimiden. Juntas podemos demostrar que no tienen poder sobre nosotras. En lugar de esconderme, decidimos tomar una postura activa. Elena sugirió que nuestro proyecto fotográfico no solo mostrara la belleza de Sevilla, sino también historias de personas que habían enfrentado adversidades y las habían superado. Empezamos a entrevistar a miembros de la comunidad, a artistas locales, a inmigrantes que habían hecho de la ciudad su hogar. Cada historia era un testimonio de valentía y resistencia, y mientras trabajábamos juntas, mi propio miedo comenzó a desvanecerse. El punto culminante llegó cuando logramos organizar una exposición en una pequeña galería del centro. Llamamos al proyecto Sevilla a través de sus almas, y las fotografías y narrativas se complementaban perfectamente para contar una historia de amor, lucha y esperanza. La noche de la inauguración, mientras caminábamos entre los asistentes, vi caras conocidas, antiguos colegas, turistas que habían tomado mis recorridos y vecinos de toda la vida. Pero lo que más me conmovió fue ver a mi madre allí, quien había viajado desde Granada para estar conmigo. Siempre supe que tenías algo especial, hija, me dijo, abrazándome con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Las palabras de mi madre fueron el empujón final que necesitaba. Esa noche, cuando las luces de la galería se apagaron y solo quedamos Elena y yo en la sala vacía, me volví hacia ella. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Elena sonrió, tomando mi mano. Siempre lo haré, Jessica, siempre. La exposición fue un éxito rotundo. Las historias que Elena y yo habíamos capturado resonaron profundamente con quienes asistieron, y pronto el proyecto comenzó a ganar atención en toda Sevilla. Más allá de las fotografías y los textos, nuestra colaboración se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando el amor y la pasión se combinan para desafiar las normas y las expectativas. Pero, como siempre, la vida nos guardaba otro giro inesperado. Un día, mientras estábamos en el estudio revisando nuevas ideas, Elena recibió un correo electrónico que la dejó sin palabras. Es de una galería en Madrid, dijo finalmente, sus ojos llenos de asombro. Quieren llevar nuestra exposición allí. La noticia era emocionante, pero también aterradora. Madrid significaba un nuevo nivel de visibilidad, un público más grande y la posibilidad de enfrentarnos a críticas más severas. Pero mientras miraba a Elena con su determinación y confianza, supe que no podía dejar pasar esta oportunidad. Vamos a hacerlo, le dije, tomando su mano. Juntas. La mudanza temporal a Madrid fue un torbellino de emociones. Nos encontramos en una ciudad vibrante y llena de posibilidades, pero también enfrentando la incertidumbre de cómo sería recibida nuestra obra. La noche de la inauguración en la Galería de Arte Contemporáneo La Luz, todo parecía mágico. Las fotografías de Elena estaban colocadas con una precisión casi poética, y mis textos narrativos las acompañaban en paneles iluminados suavemente. El evento atrajo a una audiencia diversa: críticos de arte, periodistas, turistas curiosos y miembros de la comunidad LGBTQ+, que se acercaron para agradecernos
por compartir nuestra historia. Esto no es solo arte, dijo una joven mientras señalaba una de las fotografías. Es un recordatorio de que nuestras vidas también importan. Esas palabras lo cambiaron todo para mí. Cuando la noche llegó a su fin, mientras las luces de la galería se apagaban y las últimas personas se marchaban, Elena y yo nos quedamos solas frente a su fotografía favorita. Una imagen mía caminando por las calles de Sevilla, con el sol iluminando mi rostro y un ramo de margaritas blancas en mis manos. Es mi favorita porque lo dice todo, susurró Elena, girándose hacia mí. Dice que cada paso que damos, juntas, nos lleva hacia algo mejor. Mi corazón latía con fuerza mientras la miraba, sabiendo que no había momento más perfecto que ese. Elena, hay algo que quiero preguntarte. Su sonrisa se suavizó y sus ojos verdes brillaron bajo la tenue luz de la galería. Dime. Saqué un pequeño estuche de mi bolso y, al abrirlo, revelé un anillo sencillo pero hermoso, con un diseño inspirado en los mosaicos de Plaza de España. ¿Quieres caminar a mi lado para siempre? Por un momento, el mundo pareció detenerse. Elena se llevó una mano a la boca, claramente emocionada, antes de asentir con energía. Sí, siempre sí. Nos abrazamos bajo las luces que aún brillaban tenuemente, con la sensación de que el viaje que habíamos comenzado juntas apenas estaba empezando. De vuelta en Sevilla, nuestras vidas se llenaron de proyectos y sueños compartidos. Elena abrió un pequeño estudio de fotografía en el corazón de la ciudad, mientras yo expandía mis recorridos turísticos, ahora integrando elementos de nuestra exposición para contar historias de amor y resistencia. Nuestra relación, aunque no siempre fácil, se fortaleció con cada desafío que enfrentamos juntas. Nos convertimos en algo más que una pareja. Éramos un equipo, un reflejo de lo que significaba amar sin miedo. Un año después volvimos a Plaza de España, el lugar donde todo comenzó. Con nuestras manos entrelazadas, observamos a los turistas y locales caminar por los mismos rincones que nos habían inspirado tanto. ¿Qué sigue?, preguntó Elena con una sonrisa traviesa. Todo, respondí apretando su mano. Todo lo que construyamos juntas. Bajo el sol sevillano, con el sonido de guitarras flamencas en la distancia, supimos que nuestra historia era solo el comienzo de algo más grande, algo que trascendía cualquier fotografía o texto, porque al final lo que habíamos creado no era solo arte, era un hogar hecho de luz, amor y valentía.